Voy a tener que alterar mi programa para tratar de que Diosito ilumine el entendimiento de gente escasa. Pero en fin, yo lo conozco tantos años a Beto Ortiz y sé pues, que tiene un problema pues, cognitivo, ¿no? Al margen de sus resentimientos, envidias y en fin, y traumas y taras, ya, aunque ese es su tema, yo no soy psiquiatra. Pero voy a explicar, ya que me veo forzado a explicar con manzanitas. Cuando asume la presidencia del Perú el señor Pedro Castillo, yo me doy cuenta de lo que pasa. Estábamos con Sendero Luminoso en Palacio de Gobierno. Y yo me dedico a hacer lo que yo sé hacer, enfrentar los problemas. Yo no huyo, ¿correcto? Yo nunca le he tenido miedo a la realidad. Beto, en cambio, cobarde, se quitó. Cobarde se quitó a México, clandestino. Yo me quedé acá, arriesgando mi pellejo, el de mi familia, mi plata, mi patrimonio y mi vida para enfrentarme con Castillo porque él se quitó corriendo. Para comenzar, contextualizar. El señor Villaverde, con el cual yo nunca he tenido tratos como él sí, y que lo conoce, y que si lo demanda, y que le metió miedo de que lo amenacen de muerte, se rectificó. A mí me han amenazado de muerte 30 veces. No me rectifico porque alguien me amenaza de muerte y ya veré lo que hago. Como hice esa vez, que yo propio contraté la seguridad para mí y para mi familia y venía a este canal toda la noche. No me quité corriendo a México. Yo soy hombre por mis cuatro costados. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con Samir Villaverde? Samir Villaverde ya había delinquido, Samir Villaverde ya había purgado condena por los hechos famosos de esa pizzería, lo habían votado de la FAP. Esa es información a la que yo tuve acceso, pero a ningún nivel de detalle. Samir Villaverde comienza amenazándome porque yo investigué, disculpen otra vez la primera persona, lo que hizo muy mal Canal 4, hasta el día de hoy es de una manera misteriosa, ¿por qué no jalaron la pita de Samir Villaverde en Zarratea? Quien comienza a jalar la pinta de Samir Villaverde, de Fray, de Bruno Pacheco y todos estos gallos que iban ahí, es este programa. Ortiz estaba muerto en vida en México. Nos estamos dando cuenta ya. Entonces, yo jalo la pita, y jalo, e investigo. Yo tengo acceso a una serie de audios. Por favor, todavía no pongan esta imagen. Vamos a mi primera imagen cuando hablo en este programa, que no es Combate, sino es PBO. Este programa Combate sale acá, el PBO se hace de los estudios de mi empresa. Ambos programas son producidos y conducidos por quien habla, ciertamente. Entonces, Samir Villaverde ya tenía antecedentes penales. Damos con Samir Villaverde. Nadie extrañísimamente en el Perú investigaba a alguien pero tan absolutamente discutido como este señor. Y comenzamos carro por carro los que van a Zaratea y nos damos que los sobrinos eran los que tenían los carros. Y comenzamos a investigar. Hasta que este programa, y yo no tengo por qué revelar mi fuente, tiene acceso a una serie de audios. Porque el señor Villaverde, que era bocón y hablaba, acuérdense que termina preso. Previamente nos había amenazado, me había mandado carta notarial, yo hice lo que tenía que hacer, lo que siempre he hecho. Tú te metes conmigo, yo te respondo. Con cerebro y con cojones. Entonces, a Villaverde lo meten preso. El señor contrata a un abogado que se llama Julio Rodríguez. Y comienzan a investigarlo, no solamente estando preso, ¿no es cierto? Porque te meten para investigarte, sino también en el Congreso. Y él daba declaraciones en el Congreso a la vez que estaba en la cana. Y nosotros comenzamos a investigar y nosotros comenzamos a sacar unos audios que todo el mundo estaba esperando. Y me decían cuándo salen más audios, cuándo salen más audios. Era muy complicado porque era un universo inmenso de audios y tendría uno que escuchar audio por audio de una manera complicadísima, comprenderán, ¿no es cierto? Porque yo no tengo 17 personas en este programa, yo lo hago con 4 personas. Y esas 4 personas, ninguna tenía acceso más que yo a esos audios. Yo tenía que ponerme a escuchar para enganzar quiénes eran, con quién conversaba este tipo. Entonces recordarán que Samir Villaverde, para hacerlo claro, él tenía la idea de generar negocios, turbios ciertamente, en el Ministerio de Vivienda, como se hacían en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con la amiga chochera de Beto Ortiz, Carilín López, se peleaban los negocios. ¿Es su chochera, Carilín, o no? Entonces, Samir Villaverde estaba intentando replicar lo que él ya sabía que se hacía en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Vivienda. Bueno, él logra coimear a un ministro,
Silva Villegas. ¿Se acuerdan del ministro de Transportes y Comunicación? Ese audio en donde el señor conversa con el ministro, primero yo lo tengo en texto, después lo tengo en audio, la fiscalía lo escucha y dice, acá está coimeando un ministro de Estado, los 200, este es un pequeño PAC. Se escucha el audio donde está coimeando un ministro de Estado. Ese ministro hasta el día de hoy es prófugo por este programa. ¿Correcto? Está entendido, porque Ortiz hay que explicarle lento. A él le gusta, parece lento, para que entienda. Entonces, el ministro se fuga. El último programa donde va es Nicolás Lucra. Pero a ese señor además, ¿no es cierto? Y esos audios nosotros se le hemos dado, nosotros este programa a la fiscalía, los audios donde él conversaba con Bruno Pacheco, y conversaba con Bruno Pacheco y le decía, hay que hacer lo que haces en Transportes y Comunicaciones con una serie de personas en el Ministerio de Vivienda, en donde estaba Salatiel Marrufo, ¿correcto? Y él, en ese audio, ahorita no tengo tiempo de problema de buscar, entenderán que el archivo de este programa es vasto, porque yo sí chameaba en esa época, yo no me había corrido cobardemente a México, ¿correcto? Entonces, yo soy clandestino, yo digo las cosas claras, como pa' bruto. Entonces, con esos dos audios, uno clava a un ministro. A ti, Beto, entenderás cómo es cuando te clavan, ¿no? El ministro recibía 200.000, el ministro se tuvo que fugar. Pero en el gabinete de la sombra aparece Salatiel Marrufo. Y Salatiel Marrufo dando los nombres de Eder, Viverto, Auberto, todos estos que estaban tratando de meterse a hacer sus cutras en el Ministerio de Vivienda, jalamos a Salatiel Marrufo. Entonces, cuando tenemos noticia de Salatiel Marrufo, y Salatiel Marrufo, cuando lo mostramos, Salatiel Marrufo renuncia al día siguiente. Y nosotros encaramos a Salatiel Marrufo. Y Salatiel Marrufo se muere de miedo y comienza a colaborar. Tu amiga Karelín, porque Beto es íntimo amigo de Karelín, Suadú, la colaboradora número 1. Colaborador número 2, Bruno Pacheco. Como consecuencia de los audios de Samir Villaverde, Bruno Pacheco también colabora. Salatiel Marrufo es el colaborador número 12 o 13, hasta donde no recuerdo. Y por eso cae tu chochera, Beto, tu amigo Mauricio Ferrandini, corrupto. Entonces, el que alguien puede decir que Samir Villaverde no ha confirmado sus dichos con hechos, ahí están los audios, quiere decir que no conoce la historia. De repente, como Beto no estaba en el Perú y le hacía otro su chamba, entre ellos Claudia Toro, porque Claudia Toro venía acá, ella sí, mujer con ovarios, ella sí se quedó acá. ¿No es cierto? Entonces, ella, me acuerdo que vino a este programa un par de veces para entrevistar a Samir Villaverde. Pero, ¿qué es lo que pasa? A Samir Villaverde le dan libertad. ¿No es cierto? No por una campaña que hago yo, porque yo no tengo ningún poder sobre jueces o fiscales. Beto sí tiene vínculos pues, con jueces, con fiscales. Yo no es el caso. Yo no conozco fiscales, no trato con fiscales, no conozco jueces. Y en buena hora. Entonces, a este señor le dan libertad. Estando en libertad, Samir Villaverde, 13 de julio del año 2022, estando ese programa al aire, se entera Julio Rodríguez que estaban metiendo preso a Samir Villaverde. Estaban metiéndolo preso a Samir Villaverde. Y lo estaban metiendo preso en la comisaría de La Molina, la que está a la entrada de la planicie. Nosotros hemos salido acá, yo estando en programa, los muchachos de acá se han ido en mi carro, yo estaba al aire. Y han encontrado a Samir Villaverde estando Pedro Castillo de presidente, 13 de julio del año 2022. Y lo estaban deteniendo y se lo estaban llevando sin ningún cargo. Se lo iban a plomear, pues si le había tirado dedo al presidente. Porque todo esto, recuerden, era porque él le daba los carros a Fray, a Gianmarco, él le ponía los carros a Bruno Pacheco, ¿no es cierto? Bruno Pacheco estaba enamoradísimo, pues, de Karelín, y ¿sabe Dios qué? Que le cuente Karelín que habla con Beto de Interdiario, ¿o no? Entonces, yo entiendo que Beto tiene un zafarrancho en la cabeza, se contrate su psicólogo, su psiquiatra, pero venir a decir que había hecho una campaña para que él salga, la cenaron, el otro señor en mi vida les ha hablado, ni les he dicho, ni yo influyo en un juez o un fiscal. Esa no es la chamba de nosotros. Yo he presentado los audios que han hecho que caiga un gobierno y que tu amigo Ferrandini se vaya a la cana. Milagrosamente ha salido.
Y por último, si Samir Villaverde está... Yo no tengo vínculos directos a Samir Villaverde. Si Samir Villaverde ahorita se pasea por calles y plazas diciendo que tú le has ido a pedir, Beto Ortiz le ha ido a pedir plata para un documental sobre los presos, que te vas a poner a hacer un negocio con Samir Villaverde sabiendo quién es. Lo que tiene que hacer Beto Ortiz es llenarse de valor y traer acá a Samir Villaverde y que se agarren a cocachos, no sé, pues con sus pañuelos o con, no sé, pues, con lo que quieran, para que el público sepa cuál es la verdadera relación entre ellos. Pero que me vengan a dilgar a mí que yo hice campaña para que lo saquen y cambié de opinión, no, mi opinión no ha cambiado, es absolutamente lineal. ¿No es cierto? Acá se dieron pruebas que hicieron caer un gobierno. Después ya, cuando la cancha está limpia, viene Beto Ortiz. Porque así Beto Ortiz. Cuando está misio, muerto de hambre, llora, por favor, no tengo que comer, ayúdame, consígueme trabajo con Baru, consígueme trabajo con Wong, preséntame a López Aliaga para que me dé de comer, ¿o no? Yo a Beto Ortiz le he matado el hambre un montón de veces. Un montón de veces, no una vez, varias veces. Pero que me quiera a mí meter en sus cochinadas con Samir Villaverde, en sus enjuagues carilinescos, yo no tengo nada que ver. Clarísimamente Samir Villaverde ha dado información que la Fiscalía ha evaluado y su proceso de homologación de una colaboración eficaz, que hasta donde yo recuerdo lo ve Julio Rodríguez, está en camino. Y serán los jueces y los fiscales si eso lo acreditan o no. Así que uno tiene que inaugurar su cerebro y pensar con el órgano adecuado. Dicho esto, Andy Carrión, buenas noches. Muy buenas noches, Beto. Perdón. Está bien, no te confundas. Escúchame. Por la invitación. El señor Samir Villaverde da un audio absolutamente contundente en donde coimea a un ministro de Estado, Silva Villegas. Silva Villegas se tiene que fugar. Además da audios en conversaciones con Bruno Pacheco en donde describen el gabinete en la sombra. Por eso Bruno Pacheco es colaborador. Mira, si tenemos que hablar de la capacidad de aportación de pruebas de los colaboradores, son pocas las ocasiones en las cuales un colaborador realmente aporta un video o un audio de un delito que por lo general se comete de manera clandestina, que son los delitos de cohecho o los delitos de colusión. Es por eso que el valor de un colaborador, Philip, se da en relación precisamente no a lo que dice, sino más bien a lo que puede sustentar a raíz de lo que dice. Y si tú aportas un audio, pues ya estás avanzando casi a lograr una prueba directa que vincula a los que han estado involucrados realmente en ese trato ilícito. Es por eso que en ocasiones, y lo hemos visto ayer, el día de hoy, hay muchos colaboradores que dicen, solo yo he estado presente en el trato corrupto. Ahora vamos a hablar de ese caso. Sí, pero digamos, para enfocarlo en el aporte que pudo haber tenido Samir Villaverde, ¿no? Entonces, puede solamente la persona presencialmente haber estado en la entrega o en el recibimiento de dineros. Para que quede claro, hay un audio donde Samir Villaverde interacciona con un ministro de Estado y lo coimea. Sería fabuloso escuchar el audio en donde, por dar un ejemplo, los señores de Obraínsa le dan la plata a Vizcarra, o un audio clarísimamente en donde el señor Barata le da dinero a Ollanta Humala. Pero como no hay esa prueba directa, Philip, lo que tienen que hacer es realizar otros actos de investigación periféricos que puedan, a través de esos indicios, construir la imputación del otorgamiento de dineros, como por ejemplo cruces de llamadas, la versión del conserje, otros quizás testigos no de la entrega, sino más bien de la consecución de los dineros. Pero si es que tú tienes ya un audio o un video, es mucho más directa la prueba. Pero para que la gente recuerde, cuando pasa esto, evidentemente la gente se olvida. Ortiz no estaba acá en el Perú, pues no tenía fresca la cuestión, se le seca pues, el cerebro. Pero en Zarratea hay varias personas que son protagonistas. Estaba Castillo, que entraba en las noches. Estaba Carilín, que entraba en las noches, la amiga de Beto, que entraba con bolsas gordas y salía con bolsas vacías. Estaban los sobrinos y estaban los carros de Samir Villaverde. Entonces, cuando Samir Villaverde comienza a hablar, comienza a decir a qué iban, si iban a Palacio, si no iban a Palacio, con qué carros andaban, con qué teléfonos andaba, le daba teléfono a Pacheco, y esa relación entre Carelín y Pacheco termina reventada porque este señor Samir tira dedo y comienza a caer. El doctor Nakazaki, si le puedo preguntar, era en un principio el abogado de Carelín que decía, no, mi clienta no ha delinquido, no va a colaborar, y pum, comenzó a colaborar. Así de sencillo. Y en el caso de Samir,
estando Julio Rodríguez, su abogado, al señor lo meten preso. Y el tipo adentro comienza a colaborar. Y la colaboración eficaz es eficaz en la medida que uno presente pruebas contundentes. Mira, y ese es el gran defecto que se tiene el día de hoy, ¿verdad? Uno tiene tantos colaboradores eficaces, Philip, que en ocasiones ya uno pierde de vista quién realmente es eficaz o no, ¿verdad? Porque se supone que esa es una característica propia de este procedimiento al que se someten las personas que primero reconocen delitos y en segundo lugar que tienen la obligación de corroborar cada uno de los dichos que vierten a las autoridades. Y es por eso que en el caso de Castillo, por ejemplo, tenemos tantos colaboradores, pero son pocos los que están en la capacidad realmente de probar lo que ellos Cuando afirman. comienza Samir Villaverde a hablar de estos gallos, recordemos que este tipo le daba carros y le daba inclusive hasta celulares. Y tenía una relación directa con Bruno Pacheco. Entonces, de ahí sale la desgracia de Bruno Pacheco, que allanan Palacio, le encuentran la plata, jalan la relación de Bruno con Carelín, con la otra Silvia Barrera, le hace un arroz con mango. Pero por mucho que este tipo, Samir, tenga el pasado que tiene, ¿no es cierto? Uno tiene que entender que sí dio información importantísima para que caiga el gobierno. Porque los fiscales no son idiotas, ni al fiscal le puedes contar un cuento. Ahora todo el mundo habla de que buscan a Chibolín para que hable. Él no puede hablar babas. Él tiene que, el día que hable él o quien sea, ejemplo hoy, de la del ocio que vamos a hablar, tiene que probar sus dichos. Y él ha salido en evaluación fiscal y judicial como consecuencia de que ha corroborado. Es más, su colaboración está por cerrar. Y ese día que llegamos a la comisaría, ¿no es cierto?, al tipo le estaban deteniendo sin ninguna orden de arresto. Y era presidente Castillo. Al tipo se le iban a subir a un patrullero y se le iban a llevar a la prefectura. ¿Qué le iba a pasar a este tipo sin abogado? Porque el abogado tuvo que salir de acá. Y nosotros tuvimos que ser es más o menos cerca. En una situación extraña, recuerden lo que pasaba en el Perú en esa época. Lo iban a trepar a este tipo a un carro y a ver si llegaba a la prefectura. Claro, así como uno tiene, Philip, los criterios de evaluar el buen o mal desempeño de un fiscal, no a raíz de las prisiones preventivas, sino de las sentencias condenatorias que obtiene, un buen o mal colaborador se mide en torno a la homologación judicial. Tú puedes tener 10 o 100 colaboradores, pero la pregunta es quién logra homologar esa colaboración ante un juez. Porque se supone que el juez implementa un proceso de corroboración, el que ya no solamente se basa en los dichos, sino en qué pruebas ha aportado precisamente para sustentar esos dichos. Yo no pretendo hacer otra vez el archivo de mis programas y lo bien que lo hice. Y yo no soy de autobombo. La gente valora si yo soy bueno o malo, regular, haciendo mi trabajo. Pero lo que yo hice por mi país lo volvería a hacer. Si no, yo me hubiera ido. Yo he tenido oportunidades para irme un montón y no me quiero ir, ni me voy a ir, ¿no es cierto? Pero los que nos quedamos a pelear con estos tipos, ¿no es cierto?, que manejaban la policía, el servicio de inteligencia, acá ¿quién se entera? ¿Quién infiltra un agente como Carlos Brava al entorno presidencial? Nosotros en este programa, quien iba a poder tener al jefe de la DINI, ya calificado como un agente de la Fiscalía, eso lo sabe Colchado, lo sabe Marita. Beto, que es tan amigo de Marita y de Colchado, que les pregunte. Porque yo me dediqué a hacer lo que se tiene que hacer cuando enfrentaron a un enemigo. Un presidente de la República. O sea, eso, lo que pasa es que cae antes. Y cae antes porque el día que Salatiel Marrufo comienza a decir lo que dice, estaba en el Congreso. Y nosotros la noche previa, estando acá Jaime Altaos en el distrito donde estás tú, nosotros decimos todo lo que este señor ya había confirmado, de las platas que le llevaban a Mauricio Fernandini a su casa, de la plata que era para la hermana Gloria, la hermana para todo eso se sabe acá. Entonces el presidente se ve agobiado y Salatiel Marrufo dice, yo también le he dado plata al presidente en el ministerio. Y él por eso detona al día siguiente en el golpe de Estado, 11 de la mañana. Repito, todo eso yo entiendo que a Beto no se le han contado porque no estaba acá, él estaba muerto de miedo abajo, no sé, del Popocatépetl, él sabe Dios qué, yo estaba acá. Y por supuesto se había golpe de Estado y el pata triunfaba, por si acaso había toque de queda 10 de la noche. ¿A qué hora se emite combates? 10 de la noche, acá hubieran habido militares, porque así son los golpes de Estado y comunistas son feroces. Entonces, toda esa parte de la historia
uno tiene que armarla. Bueno, y las sospechas finalmente se materializaron con el mensaje que él dio precisamente el día que tenía que presentarse en el Congreso de la República. Es por eso que no es una mera especulación el hecho de que en algún momento él estaba ya planificando el tema del golpe, porque finalmente se materializó. El día que habla el tipo en el Congreso, Salatiel, y yo tenía toda la información que iba a dar, yo inclusive se las envío a Marta Moyano, que supuestamente es el agente Roberto, ¿no? Se lo envío creo que a Patricia Chirinos y también el congresista Ventura. Y está la confesión del tipo. Y eso hace que el presidente se desespere y dé el golpe. Pero negar la realidad no. Que el señor Samir Villaverde tiene un montón de plata. Yo no le envidio el carro a Samir Villaverde. Beto tiene un trauma con los carros. Y no le gusta el carro de Julio Rodríguez, no le gusta el carro de Wong, no le gusta mi carro. Esas para mí son tonterías, envidias muy pequeñas. Samir Villaverde es un empresario que tiene un montón de plata. Y si Interbank lo sigue contratando y Western Union lo sigue contratando pese a todo lo que tiene, yo quiero presumir que hace bien su trabajo para ellos. Ahora, si partimos, Philip, de la hipótesis de que en rigor no tendría sustento lo que Samir ha señalado ante las autoridades, entonces lo que tendríamos que esperar como resultado de ello es que las autoridades, es decir, el Poder Judicial, no avale, no homologue esa colaboración eficaz. Y ese sería un indicador objetivo de que en rigor no tiene sustento lo que él ha señalado. Y eso está por salir. Dicho sea paso, la denuncia que ha presentado Samir y tal, yo pregunté, no tiene nada que ver Julio Rodríguez. Absolutamente nada que ver. Pero Beto no lo... ¿Qué le sabe Julio Rodríguez a Beto Ortiz? ¿No es cierto? Para que le tenga tanta bronca. De repente es cuando él le trabajaba en el estudio Gersi y vio su caso por lo pedofilia. Y hasta el día de hoy no se lo perdona. Pero lo que le entrevista a Ortiz es facilísimo. Se sienta Ortiz y lo entrevistas a mí, lo entrevista y le dice, ¿qué problema tienes conmigo? Pues lo cuadras. Ya está, es facilísimo. No es tan complicado. Porque precisamente, cuando se habla de la figura de alguien como Samir Villaverde, que sí es verdad que se rodea de políticos y tal, ¿no es cierto? Es verdad. Que bueno, y el hecho de que lo califiquen como delincuentes, por supuesto, sobreentendido, porque si no, no estaría incurso en un proceso de colaboración eficaz. Correcto. ¿No? Y él es el primer requisito para someterse a este procedimiento. Samir se sentaba en el programa de Chebolín como se sentaba Ortiz. ¿O no? ¿Quién hizo chera de Ortiz? Chebolín, amigo Ortiz. Yo no soy amigo de Ortiz, ni soy amigo de Samir, ni salgo, ni tomo cafecito con Samir. Samir se llena la boca diciendo que Beto Ortiz le dio plata, $5.000. Yo no me tomo un café con este señor. Si tan mala opinión tiene Ortiz de este señor, que hacía pidiéndole plata a un auspicio para un documental, una tontería esa. Yo no le empeloto a Samir Villaverde porque yo considero que si él presenta algo ante la fiscalía tiene que evaluar, ¿no? Si que Otárula, que si Carelín, que si la chiquita, que si eso. Y sobre todo el juez ahora, ¿no? Repito, una es la colaboración y otra cosa es el problema que esté inverso.